Muy bien, hola hermanos y amigos, que el Señor les bendiga, bienvenidos a esta transmisión que para aquellos que encuentren este video en YouTube es una transmisión en vivo a través de la página de Facebook. Y justamente pues tenía pendiente esto hace unos días, hace una semana ya de que empecé con este pequeño proyecto de una brevísima introducción a lo que es la teología sistemática. Ciertamente, y ya lo mencioné, si ustedes no han visto el primer video, lo pueden ver aquí en la página, como también en el canal de YouTube. Ahí lo pueden encontrar donde menciono en qué consiste este breve curso y todo lo que compete, ¿no? a esta intención, a este proyecto que no sé cuál sea el resultado al final, pero espero sean los mejores, tanto para mí, que estoy retroalimentando, estoy investigando un poco más, y como para aquellos que puedan seguir esto, pues que los motive a aprender un poco, o tal vez los invite a profundizar más en estos asuntos. Pero bien, hoy quiero continuar con lo que es ya la primera parte, o luego de la introducción. Solo voy a esperar y espero que esto esté funcionando. Ustedes saben que a veces falla la transmisión en vivo cuando utilizo este Para mí, que estoy retroalimentando, estoy investigando un poco. perdonen, estoy verificando aquí que esté funcionando. Muy bien, creo que sí estamos en línea y eso es bueno, y espero que así sigamos eh, conectados. Bien, entonces vamos a entrar ya a lo que es la primera lección, o a la primera parte de la primera lección del curso de teología sistemática. Así que bienvenidos, tomen una silla, busquen un café, busquen un lápiz, un cuaderno, no sé, cualquier cosa, o simplemente escuchen el video mientras están haciendo algo, mientras se toman una ducha, o mientras están ahí en el automóvil. No sé dónde escuchen esto, pero espero que puedan aprender un poco así como yo lo estoy haciendo. Bien, entonces hoy vamos a abordar brevemente qué es la teología y luego las ramas de la teología. Así que para aquellos que ya tienen una formación teológica, esto es muy introductorio, y pues tal vez las lecciones de más adelante puedan ser útiles para ti. Bien, ¿qué es teología? Hace unas cuantas semanas les pregunté esto en el último video. Les decía a ustedes que formaran un concepto de teología sistemática, es decir, que ustedes crearan su propio concepto a través tal vez de la investigación propia. Y bueno, algunos me lo enviaron y pues yo les agradezco por tomárselo así tan en serio. Y algunos me decían que la teología viene a ser el estudio de Dios. Y creo que todos tenemos un concepto muy similar a este, y muy cercano a la realidad, de hecho. Pero, ¿qué es la teología? Bien, la palabra teología, para empezar, diremos que no aparece en la Biblia. Y esto es generalmente una de las objeciones que las personas hacen, particularmente aquellos que tienen cierto recelo con lo intelectual, con aquello que tiene que ver con libros o con aquello que tiene que ver con estudio. Una de las objeciones es: mira, esa palabra teología no aparece en la Biblia, y de hecho Jesús nunca nos habló de teología. Esa es una falacia, es una interpretación errada del asunto, puesto que, como dice Sproul, R.C. Sproul, en su libro, todos somos teólogos, todos hacemos teología, no precisamente de la forma académica, pero todos tenemos ideas o definiciones en cuanto a la divinidad, en cuanto a Dios y su relación con el universo. Pero sí, la palabra teología no aparece estrictamente en la Biblia. Sin embargo, eso no limita que los cristianos, o que el hombre, o que el ser humano haga teología. Lo más cercano que encontramos en la Biblia, ya hablando del griego, es la frase oráculo de Dios, o logia
teu. Y aquí hay unas citas que sí me voy a tomar la libertad de leerlas, porque, bueno, es importante ver qué dice el texto en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Encontramos esta frase y yo quiero leerla. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Aquí está esa expresión, logia teu, palabras, que de hecho palabra es logos, como lo veremos más adelante. Entonces aquí hay algo, una referencia a logia teus. También tenemos Romanos capítulo 3, versículo 2. Donde también donde el apóstol Pablo, previamente era Pedro. Romanos capítulo 3, versículo 2. Dice, mucho en todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahí está nuevamente nuestra expresión logia teu, palabra de Dios. Entonces, es una descripción de la escritura, logia teu, o palabra de Dios, es una descripción de la escritura como la palabra profética de Dios. Recordemos que la escritura es la palabra profética 100% confiable, o que nosotros podemos tener certeza completa de la escritura. Entonces aquí está esa expresión, logia teu, palabra de Dios. Y nuestra teología, en el caso de los cristianos, nuestra teología surge tanto por lo natural, por la revelación general, que es la creación, pero también tiene un gran peso y mucho significado lo que es la revelación específica, en este caso las escrituras. Y por eso hablamos de logia teu, la palabra de Dios, oráculos de Dios en otras versiones. Bien, Agustín de Hipona, este hombre tan mencionado dentro del cristianismo, algunos lo ven con recelo, otros lo ven como un héroe, pero indistintamente de cómo lo veamos, entendió que teología significa un relato o explicación de la naturaleza divina. Para Agustín, la teología era eso, el hombre explicando la naturaleza divina. Y esto es muy interesante, puesto que este concepto o esta idea aún se filtra dentro de muchos conceptos actuales o dentro de muchos conceptos de las teologías contemporáneas, teología sistemática. El término teología se comenzó a usar al principio de la historia de la Iglesia, como es evidente por el antiguo título dado al libro de Apocalipsis, la revelación de San Juan el teólogo. Hay unas versiones, hermanos, de Apocalipsis, no hice la referencia aquí, pero se alude a Juan como el teólogo, como el expositor teológico. Y le voy a dejar el link luego en la descripción de este asunto. Y también por los escritos de Basilio el Grande, un autor que forma parte de la patrística. Él habló acerca de la teología. Ya usaban este término con mucha frecuencia. Entonces vemos dónde va surgiendo este concepto dentro del cristianismo, hace mucho tiempo. Bien, ya hablando de lo que es el término teología, porque ya vimos un background, un trasfondo, un poco de trasfondo. Ahora veamos la palabra por sí misma, teología. La palabra teología se deriva del griego theos, que significa Dios, y logos, que significa palabra. Previamente decíamos, ¿no?, de logia teu, y leíamos unos textos. Entonces, esta palabra es una palabra compuesta en el griego por la palabra theos y logos, que significa palabra, o más bien dicho, ya en conjunto significa el pensamiento racional que trata con o sobre de Dios. Entonces vemos que la razón, vemos que el intelecto, vemos que todo lo que conforma el ser humano está inmiscuido, está siendo parte de la teología.
A veces se le ha llamado la ciencia de Dios. Algunos tienen alguna, ¿cómo les podría decir? No les parece mucho esta ciencia, porque la ciencia, muchos dicen, pues entra en conflicto con la fe y no podemos demostrar todo sobre Dios. Y justamente estoy leyendo a Anthony Hoekema, no sé si se pronuncia así el apellido, Anthony Hoekema, estoy leyendo la dogmática reformada de él, y donde está hablando sobre el Dios inmanente y trascendente, y habla de cómo el movimiento racionalista o aquellos que promueven la razón como el centro de todo, han querido medir a Dios en totalidad, y eso es difícil, es imposible, mejor dicho. Entonces algunos ven con recelo el uso de ciencia de Dios, esa expresión. Pero quedémonos con esta parte, que es una división del pensamiento racional que trata con o sobre Dios. Esto puede ser un concepto muy llano de lo que significa teología. Pero vamos adelante. Algunas definiciones de teología, y esto lo brindan algunos teólogos, lo tomé de algunos teólogos conocidos. Por ejemplo, Charles Hodge tiene una teología sistemática, por cierto la publica Editorial CLIE. Carlos Hodge dice que la teología es la ciencia, aquí él utiliza esta expresión porque hay un método, hay principios, y es válido, ¿no? Es la ciencia de los hechos de la revelación divina, en tanto tales hechos conciernan a la naturaleza de Dios y a nuestra relación con Él, como sus criaturas, como pecadores y como sujetos de redención. Todos estos hechos, como se acaba de anotar, están en la Biblia. Básicamente este autor está diciendo que la teología cristiana se fundamenta en las Escrituras. Es decir, la naturaleza de Dios, nuestra relación con Él, todo esto lo encontramos en la Escritura. Y por ende, y es obvio, un cristiano no puede hacer teología sin hacer referencia a las Escrituras. Y eso es evidente. Otro concepto muy interesante es el de Millard Erickson, quien aporta una definición un poco más amplia o más amigable. Dice que la teología es la disciplina que intenta, y esto es una palabra muy oportuna, porque la teología no es que ya alcanzó todo lo de Dios, o que ya lo sabe todo, o que ha complementado todo el conocimiento que sea posible de Dios. No, como seres humanos finitos estamos intentando cada día conocer a Dios, o cada vez más tener una mejor comprensión de Él, y esto lo logramos a través de las Escrituras. Entonces dice acá, intenta hacer declaraciones coherentes, una palabra muy importante también, sobre las doctrinas de la fe cristiana, con base, miren qué claro este concepto, con base primero en las Escrituras, ubicadas en el contexto de la cultura en general, descritas en lenguaje contemporáneo y relacionadas con los asuntos de la vida. Esto es muy interesante porque muchos ven que la teología no tiene nada que ver con nuestro día a día, o con el cristiano que está asistiendo a una iglesia X o cualquiera, o con el pastor, porque hay mucha gente que dice, no, la teología no tiene nada que ver conmigo. Pero todo pensamiento, toda idea, toda cuestión abstracta que formulemos choca o se sumerge o qué sé yo, surge de una comprensión teológica, sea consciente o no. La teología, no podemos escapar a la teología. Podemos estar haciendo teología fuera de las Escrituras o con base en las Escrituras. Y esto es muy importante, hermanos. Por eso
como buenos estudiantes de teología, nosotros debemos conocer las escrituras. Claro, los libros son muy importantes. La literatura que Dios en su gracia ha permitido que surja, que se edite, que se escriba, es muy importante. Pero para el teólogo cristiano, las escrituras son la base de su teología. Y eso es necesario recordarlo cada día. Cada día. Entonces, Millard Erickson nos ofrece un concepto muy interesante. Bien, saludos a los que están en línea. Gracias por estar acá. Espero que esto sea de provecho. Para los que están siguiendo el canal de YouTube, esta es una transmisión que estoy haciendo a través de la página de Facebook. Bien, las ramas de la teología. Bueno, ya tenemos un concepto de lo que es teología. De hecho, algunos autores nos han ayudado a tener un concepto, y si pudiéramos resumirlo de una manera más práctica, nos podemos referir a la teología como la ciencia o como la disciplina que estudia o que intenta estudiar a Dios y su relación con el universo. Pudiéramos decirlo así, de una manera general, de una manera no tan amplia. Y este concepto pues siempre en función de la palabra teología. Ahora veamos algo muy importante, y es que la teología se divide en diferentes ramas. Es decir, y como lo veremos aquí, hay áreas de la teología que se encargan de una cosa y de otra, y por eso es muy importante saber que puede que una persona, un estudiante de teología, se incline más por una de estas ramas y desconozca, lamentablemente, y tal vez no adrede, pero desconozca ciertos u otros aspectos u otras ramas de la teología. Pero el desafío de todo estudiante de teología es conocer todas las ramas de la teología. No ser experto tal vez, aunque fuese lo mejor, pero sí conocer la relación intrínseca, la relación estrecha que existe entre todas las ramas de la teología. Bien, las ramas de la teología. La primera que mencionamos aquí es la teología exegética. Creo que todos hemos escuchado la palabra exégesis, que es, ¿verdad?, así en un vocabulario o en una terminología popular, es sacar del texto el significado, es obtener el significado de aquel texto. Esta rama responde a la pregunta: ¿qué enseña una parte particular de la Biblia? Es cuando yo aplico los principios exegéticos, hermenéuticos, y empiezo a profundizar, ¿no?, en la escritura. En la teología exegética es muy importante y necesario que el estudiante se familiarice con los idiomas originales: griego, hebreo, arameo. Hay otros que estudian hasta siriaco, y es una teología, una rama muy amplia, muy amplia. Y bueno, después vamos a hablar un poco de esto. Teología bíblica. Aunque toda la teología debe ser bíblica en el sentido de ajustarse a la Biblia, claro está, la teología bíblica se refiere a una disciplina teológica particular. Esta responde a la pregunta: ¿cómo se desarrolla una doctrina particular de la Biblia en relación con la historia redentora? Hermanos, y esto es muy importante, y yo reconozco que esta es una de las ramas de la teología que muchos desconocen. Muchos desconocen porque la teología bíblica tiene que ver con el desarrollo de todos los pactos, si pudiéramos llamarle así, de todos los pactos que encontramos en la Escritura, de todas estas personajes principales, y cómo esto forma parte de un todo. Mucha gente ve al Antiguo Testamento con cierto recelo, como si no tuviese nada que ver con el Nuevo, y dicen: no, eso ya no tiene que ver con nosotros los creyentes del Nuevo Pacto. Pero, hermanos,
En el Antiguo Testamento encontramos la promesa de Dios, encontramos esa promesa que Dios hace, la promesa mesiánica. Y de hecho, esto es un poquito de spam, de hecho, uy, se cayó algo aquí. De hecho, recibí hace unos días, y luego lo voy a mostrar, un libro titulado La visión mesiánica del Pentateuco. Y este libro es parte o entra dentro de la teología bíblica, porque este autor propone o nos muestra cómo el Pentateuco nos va hablando sobre Cristo, y hay muchos libros buenos sobre esto, aún en español, y es una rama muy descuidada, pero más adelante hablaremos de esto cuando sea oportuno. Bien, las siguientes dos, la teología histórica, y esto brilla por su ausencia en muchos lugares. La rama histórica de la teología responde a las preguntas: ¿cómo se han identificado, formulado, elaborado, defendido y aplicado las doctrinas del cristianismo durante lo largo de la historia de la Iglesia? ¿Y qué han enseñado teólogos o iglesias particulares acerca de doctrinas particulares en el contexto de la historia del cristianismo? Esas son las preguntas que se pretenden responder acá. Y es muy interesante notar que también esta es una de las ramas de la teología muy descuidada. Hay mucha gente, hay muchos cristianos que, y yo creo que hasta cierto punto es normal que se sorprendan un poco cuando se les habla acerca del credo apostólico, acerca de los concilios ecuménicos, acerca de la historia del cristianismo en Roma, acerca de los primeros cristianos, apologistas, teólogos, Justino Mártir, Atanasio, todos estos Orígenes, todos estos personajes nos suenan como, y lo voy a decir así, nos suenan como católicos, y decimos, no, esos personajes no tienen que ver nada con nosotros, y eso es un desconocimiento de la historia. Hermanos, el cristianismo no comienza en Estados Unidos. Y digo Estados Unidos porque Latinoamérica ha sido mayormente impactada por misioneros estadounidenses. Y qué bueno, ¿no?, que han hecho su trabajo, qué bueno que han hecho su comisión. Pero el cristianismo no comienza con Estados Unidos o en el avivamiento de Azusa. Ahí no comienza la historia de la iglesia. Tampoco comienza ya en 1500 con la Reforma Protestante. Tampoco ahí es parte de la historia del cristianismo. Para conocer la historia tenemos que ir mucho, mucho más atrás. Y no solo esto, no solo conocer lo que ocurrió en la historia, sino saber cómo se ha ido interpretando la escritura y desarrollando la doctrina dentro de la historia. Cómo se creyó en aquel momento. ¿Qué creían los cristianos primitivos? ¿Qué creían los cristianos medievales? ¿Qué creían los cristianos en el tiempo de la Reforma? Y así, es un proceso histórico que muchas veces es muy denso y no pocos, y mejor dicho, no muchos quieren estar ahí porque requiere tiempo. Pero esta teología histórica es muy interesante. Si hay un libro que ustedes pueden comprar en esta Navidad, ya me van a llamar pagano, ¿verdad?, por mencionar esa palabra. Pero si hay un libro que pueden comprar, es Historia del Cristianismo por Justo González. Si tienen ese libro, tienen la mejor introducción en español a la historia del cristianismo. No se van a arrepentir. Yo sé que en nuestros países ese libro vale como, o cuesta $60 o 50, no lo sé, a mí me costó 50, creo. Pero es un libro que vale la pena tener, de consulta, de referencia. Ese libro no lo va a leer en una tarde, no, eso es para seguir leyendo en el tiempo, pero no se va a arrepentir. Para mí esa es una de las más básicas e intermedias para la historia o la teología histórica. Claro, aquí solo se trata la historia, no está hablando tanto de doctrina. Ya ahí habría que mencionar otros libros. Bien, la teología filosófica. La rama filosófica de la teología responde a la pregunta:
cómo nos ayudan la lógica y el razonamiento a desarrollar las doctrinas enseñadas en los pasajes de las Escrituras en una perspectiva coherente. Bien, aquí es otra rama que no tenemos mucho conocimiento, mucha gente. Yo creo que en cuanto a la filosofía cristiana estoy un poco desconocedor. Necesito conocer más acerca de este tema. Los filósofos cristianos son muy esquivos en el sentido de que su literatura mayormente está en inglés. Pero aquí se trata de hablar de la lógica, hablar de las falacias, hablar de la argumentación, hablar, interactuar con la filosofía secular. Aquí entra ya lo que en algunas obras se aborda la parte del platonismo, del neoplatonismo, y empiezan a hacer unas comparaciones o un paralelismo histórico, filosófico, y es muy interesante. Así que de esto necesito aprender más, mucho más. Teología ética. La ética cristiana responde a la pregunta: ¿qué ha revelado Dios en toda la Biblia acerca de los deberes que nos exige? Esta es la teología ética. También en algunas partes se conoce como teología moral, y tiene que ver con la vida cristiana. ¿Cómo vivir? ¿Cómo debemos vivir? Y aquí entran los libros de vida cristiana o los libros de Christian Living, donde se nos muestra la santidad progresiva, donde se nos muestra la ley moral, la ley natural y todos esos temas que son muy interesantes también. Y por último tenemos la que nos compete, de la cual estaremos hablando, si Dios permite, en estos videos. La teología sistemática. Esta rama de la teología responde a la pregunta: ¿qué enseña toda la Biblia acerca de un tema dado y su relación con otros temas? Alguien me preguntaba si yo voy a enseñar aquí teología reformada. Realmente no voy a enseñar teología reformada, porque si así hubiese sido mi intención, hubiese colocado en el título mini curso de teología reformada. ¿Me explico? Lo que voy a ofrecer aquí es teología sistemática de la básica, muy básica. Claro, voy a tratar de tocar algunos puntos profundos, pero no voy a tratar de promover una escuela, aunque yo quisiera hablar de la teología reformada. De hecho, estoy leyendo el libro de Joel Bick, Teología Reformada. ¿Cómo quisiera hablar de ese libro? O del libro de John Frame, Una introducción a la teología sistemática. Pero no quiero sonar como que hago, como que me inclino, no como que quiero que la gente se incline, sino que quiero que las personas puedan formar su propio criterio. Pero bien, la teología sistemática responde a esta pregunta: ¿qué enseña la Biblia sobre este tema? ¿Cuáles temas? El Espíritu Santo, la Iglesia, Jesucristo, Dios, el hombre, el pecado. Entonces la teología sistemática va buscando textos o pasajes o capítulos donde se aborde ese tema y empieza a desarrollar un hilo dentro de ese mismo tema. Uno puede escribir un tratado sistemático de una doctrina particular, pero el término teología sistemática a menudo se refiere a una presentación organizada e integral de todo el consejo de Dios. Entonces es algo completo, cómo interactúa la antropología, que es el estudio del hombre, con la eclesiología o con la neumatología, y se va haciendo una conexión interna muy interesante. Bien, para terminar, teología sistemática. El término sistemático se deriva de esta palabra griega, sunistano, que es un verbo que significa juntar como un todo u organizar. Esto, por supuesto, es exactamente lo que implica el título de teología sistemática, ya lo mencioné. Es juntar, es reunir todo el sistema de pensamiento que se encuentra en la Biblia, o de organizar los pensamientos de la Biblia en un sistema
unificado. Más adelante hablaremos sobre el objetivo de la teología sistemática y la metodología para alcanzar este objetivo. Así que ese será el próximo video, si Dios lo permite. Bien, entonces básicamente hemos visto ahora qué es teología y las ramas de la teología. Y un pequeño paso dentro de lo que es la teología sistemática. Esperamos en el próximo video hablar sobre la metodología para la teología sistemática y algunos requisitos o recomendaciones para el estudiante de teología sistemática. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden dejar acá en los comentarios, ya sea acá en la página de Facebook o acá en el canal de YouTube. Será un gusto poder responder a sus inquietudes si es que logro tener la respuesta. Si no, pues lo investigaré y así juntos crecer en este asunto. Bien, será hasta la próxima vez que sigamos en la segunda parte de la primera lección. Así que ha sido un gusto compartir con ustedes. Feliz noche, feliz fin de semana, que el Señor les bendiga y sigamos estudiando la palabra, sigamos estudiando acerca de nuestro Señor. Dios les bendiga.